La historia central de este video es cómo manifesté el carro de mis sueños, pero para llegar a eso me gustaría muchísimo hablar sobre mí misma un poco y es que generalmente nunca lo hago en estos videos, pero encontré en este video la excusa para hablarles un poco acerca de mí misma, para que me conozcan un poco más y para que de cierta forma generemos esa conciencia de los grandes cambios que he realizado en mi vida y en cómo he manifestado tantísimas cosas en ella cuando realicé solo unos pequeños cambios. Y si ustedes chicos me hubieran conocido hace 10 años, la Susana que estaba en sus 20 y no me reconocerían, no habrían imaginado de ninguna manera que yo hubiese podido llegar al lugar en el que me encuentro actualmente, que es un lugar donde tengo mucha estabilidad económica, estabilidad laboral, que tengo relaciones de calidad, que tengo una relación con un hombre magnífico, un hombre que también manifesté y más adelante les voy a estar contando cómo fue digamos, esa experiencia tan bonita también. Y tengo una vida que, como todas, no es perfecta, pero que es extremadamente gratificante y que lo mejor de todo lo que me ha pasado, lo mejor ha sido encontrar mi propósito en la vida y a raíz de eso atraer todo a mi alrededor con base en el mismo, atraer a mi esposo, atraer el país en el que vivo, atraer mi profesión, mi máster, atraer tantas personas y tantas situaciones a mi vida que me han hecho edificar muchísimo y que sobre todo me han permitido experimentar el goce y la felicidad en ella. Y es que de hecho de las personas que estaban conmigo o que me rodeaban hace 10 años, a la Susana de 20, 22 años, hasta los 25 más o menos, hay muy pocas que aún conservo en mi vida y es muy lindo porque estas pocas personas que si aún están en mi vida es porque son importantes para mí, porque hacen parte, digamos, de mi proyecto de vida de alguna manera. Lo más lindo de todos es que cada uno de ellos o la mayoría de ellos ha visto estos cambios y me los hacen saber y eso es muy gratificante, no porque llene mi ego, cero ego, que alguien te diga, oye, qué transformación la que has tenido, te felicito, me alegra verte bien, me alegra verte ubicada, me alegra verte feliz y esto de cierta forma también es como parte del combustible que le da, digamos, energía a mi motor de continuar adelante. Y más allá del ego, repito, desde el amor, es muy gratificante ver que los cambios que tú haces en la vida realmente tienen frutos. Y retomando el tema de cómo manifesté el carro de mis sueños, primero que nada quiero decirles que fui una persona extremadamente pobre, nací en una familia prácticamente que vivía en la miseria, además vivíamos en un lugar de Colombia extremadamente violento y estábamos rodeados de mucha pobreza, de mucha violencia, de miedo constante. Teníamos que acostarnos a dormir con la esperanza de que esa noche no fueran a bombardear el lugar donde vivíamos porque estaba muy lleno de violencia de las FARC en este caso. Espero que YouTube no me vaya a eliminar el video, estoy hablando sobre la violencia desde un punto de vista de transformación personal. Y cuando estaba creciendo y estaba sobre mis 5 a 10 años, fue una época muy violenta, muy difícil, porque además de tener la violencia literalmente en el patio de mi casa, llegué a ver personas fallecidas debido a la violencia, muchos de los animales que habían en nuestra finca murieron en esos enfrentamientos violentos y además, repito, éramos extremadamente pobres, entonces hubo temporadas muy difíciles que obviamente hoy veo como aprendizajes en mi vida y como parte del plan de mi alma para este momento terrenal en el que me encuentro. Y de repente un día este grupo armado llamado las FARC, muy conocido en Colombia, llegó un día y cuando creíamos que no podíamos estar peor, nos dijeron, ok, esta finca y este lugar nos pertenece, así que váyanse. Ese fue, digamos, una de las veces en las que fui indigente porque hubo un par de ellas, me voy a enfocar un poco, digamos, en este video sobre mis orígenes y hubo una Susana de 10 años que llegó a un pueblo cercano a la finca donde vivía, básicamente a aguantar muchas necesidades, pero nunca me rendí.
literalmente fui al colegio con hambre, literalmente solo tuve ropa regalada por años, o era ropa heredada de mis hermanas mayores, o era ropa que nos regalaban los vecinos. Y me cuesta mucho hablar del tema, aún me cuesta mucho, pero yo les quiero contar todo esto no para que de ninguna manera sintamos lástima por la, digamos, por la situación que pasé en parte de mi vida, sino para que lo veamos como la evolución y el crecimiento que Susana ha tenido. La Susana de hoy en día mira a esa Susana del pasado con muchísimo amor y con cierta admiración, porque hubo algo que yo hice en la vida y fue nunca rendirme. Yo sabía, en el fondo sabía que yo había nacido para grandes cosas, pero me costó muchísimo llegar pues desde la indigencia prácticamente, al menos en ese momento era indigente y tenía mi familia. Y después a lo largo de la vida pasaron otras circunstancias en las que llegué a ser indigente sola. A los 16, 15, 16 años me fui de mi casa y estaba prácticamente indigente, pero nunca, nunca, nunca perdí la esperanza y nunca dejé de creer en mí misma. Dicho esto, más adelante en otro video les voy a contar un poquito más de cómo pasó todo en adelante, pero dicho esto les voy a contar que yo nunca, a pesar de ser tan optimista y de ser, digamos, de cierta forma inteligente en mi vida y de nunca renunciar, yo creo que eso fue una de las cosas más importantes, y es que yo fui muy testaruda y yo nunca renuncié en el tema de cumplir mis sueños, aún aunque me veía en ese tiempo logrando cosas grandes, nunca me llegué a imaginar que iba a tener un carro como el que tengo ahora. Así que nos vamos a centrar en la idea principal de este video, y es cómo manifesté el carro de mis sueños. Y les voy a contar muy rápidamente. Yo vivía en Colombia, en una ciudad que se llama Manizales, hasta hace muy poco, hace más o menos un mes. Y allá tenía un carro muy normal, muy sencillito, porque yo, pues la verdad, yo ya sabía que me iba a venir a vivir a Estados Unidos con mi esposo, solamente que no sabíamos cuándo. Entonces yo no quería, digamos, cambiar mi carro sencillo por uno muy costoso y muy grande que me habría tocado vender muy barato para, pues, para poderme venir, porque no tiene ningún sentido que tenga un carro allá en este momento si no estoy. Así que obviamente, cuando estábamos haciendo los planes para mi llegada a Estados Unidos, hablamos muchas veces de, ok, voy a necesitar un carro, al menos un carro pequeño para moverme dentro de la ciudad, pues por temas laborales y para ir al gimnasio, este tipo de cosas, porque mi esposo tiene una camioneta muy grande que es como, digamos, con la que planeábamos salir de la ciudad. Pues resulta que una vez salimos por una caminata aquí en el mismo barrio donde vivimos, y vimos varias veces esa misma camioneta, la que tengo yo en este momento, y mi esposo me decía, a mí me gusta mucho ese carro, me gustaría mucho que tú tengas ese carro. Y yo varias veces le dije, amor, pero es que es un carro costosísimo, ¿cómo lo vamos a tener? Entonces él siempre me dijo, no, yo sé que lo vas a tener. Y de cierta forma yo estaba tan enamorada del carro en su momento que yo dije, sé que lo voy a tener, no sé cuándo, pero sé que lo voy a tener. Y en conclusión, y para no hacer el tema muy largo, nos fuimos a comprar carros. Ese día teníamos un presupuesto X, y digamos dentro del presupuesto yo me veía como con un carro más pequeño, repito, porque yo solamente pensaba como en usarlo para moverme aquí mismo en la ciudad. Pero no me van a creer que ese día llegué a uno de los lugares que vimos y estaba el carro tal cual como lo habíamos visto en el vecindario, con las mismas características, inclusive mejor, porque tenía, digamos, otras cosas de lujo como cojinería en cuero y ese tipo de cosas. Era por dentro completamente negro, que a mí me encantaba la idea, pero yo sabía que eso iba a costar muchísimo. Pero repito, para no hacer muy larga la historia y para no hacer muy largo este cuento, encontramos el carro soñado, nuevo, no, digamos, no de fábrica, pero es un carro que tiene un año de uso, y por el presupuesto que teníamos para comprar un automóvil. Así que con todo esto solamente quiero decir, digamos, hubo varias cosas que me llevaron a manifestarlo. Número uno, que yo tenía claro que algún día ese carro, que yo iba a tener una camioneta como esas algún día, pero yo nunca dije una fecha. Entonces, digamos, en mi mente yo tenía la certeza de, ok, vas a ser mío algún día, pero nunca dije vas a ser mío en una semana, vas a ser mío antes de que el 2023 termine, o vas a ser mío con ninguna, digamos, como con ninguna limitación. Solamente tenía la certeza que lo iba a tener algún día y que yo iba a ser la propietaria de esa camioneta algún día. Por otra parte, yo diría que la segunda cosa que me llevó a manifestarlo fue que yo lo solté.
simplemente yo no empecé, digamos, a hacer declaraciones o afirmaciones o un vision board con el mismo carro ni nada de eso, sino que yo lo solté. Yo dije, ok, universo, tú y yo ya tenemos un arreglo, va a ser mío, no sé cuándo, sorpréndeme. Porque, digamos, eso me lleva al tercer punto, y es que le quité atención. Si yo me hubiese concentrado todo el tiempo en, por ejemplo, en buscar dónde vendían carros de esos y en qué precio estaban en línea o ese tipo de cosas, muy probablemente mi atención se habría ido a otras cosas, como pero ¿de dónde voy a sacar el dinero, por ejemplo? O a llegar a dudar de cuándo voy a llegar yo a comprar un carro como este, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, como yo le quité la atención y me centré en otras cosas, pero sin perder la certeza, o sea, yo siempre estuve completamente segura de que lo iba a tener, pero le quité la atención y nunca le puse una fecha ni un precio, y permití literalmente que el universo y que la energía se moviera alrededor de este carro y que llegara prácticamente milagrosamente, porque nosotros no estábamos buscando ese carro, nosotros no sabíamos cuánto costaba, nosotros no teníamos un plan de cómo lo íbamos a pagar. Es decir, el carro llegó a nosotros milagrosamente gracias a la certeza que ambos tuvimos de que algún día lo iba yo a tener. Y apliqué una de las leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, que si de pronto tú no estás familiarizado con este tema, en la caja de descripciones les voy a dejar una serie que yo hice resumiendo y explicando uno a uno estas 7 leyes espirituales que nos proporciona Deepak Chopra en su libro con este nombre, las 7 leyes espirituales del éxito. Y una de esas leyes, una de las últimas, es, digamos, yo tengo claro lo que voy a tener, pero suelto mi interés por el resultado. Es decir, dejo de obsesionarme con el resultado y con el camino con el que lo voy a conseguir. Entonces, esto fue una de las cosas que funcionó en la manifestación de mi carro, porque yo en ningún momento empecé a hacer planes, en ningún momento me proyecté, ni me planifiqué, ni hice cuentas. O sea, como les digo, yo ni siquiera sabía cuánto costaba a ciencia cierta. Y otra de las cosas que nos llevó o que me llevó a manifestarlo es que mi esposo nunca perdió tampoco la certeza. Él siempre dijo, lo vas a tener, lo vas a tener. Todo el tiempo me decía, vas a tener la camioneta que sueñas, la vas a tener. No sabemos cómo, cuándo ni dónde, pero la vas a tener. Entonces, de cierta forma, como la certeza que mi esposo me dio, y es muy bonito, y voy a hacer un paréntesis muy pequeño aquí respecto a él, porque cuando nosotros nos conocimos, cuando yo lo manifesté a él en mi vida, él no era muy afín a este tema de la manifestación y a todo esto que hoy en día hacemos juntos. Entonces fue muy bonito, digamos, ver ese apoyo y esa certeza incondicional que él tuvo, y fue un pilar fundamental. Y con esto también, digamos, quiero decir algo más para cerrar, y es que una vez más confirmamos que es muy importante de quién nos estamos rodeando, porque si yo hubiese estado, digamos, con una pareja, con un amigo, con otra persona que me dice, ay, pero ¿cómo vas a hacer una cosa de esa, Susana? O sea, nunca, tú no vas a conseguir eso. Así no me lo hubiese dicho verbalmente, con el simple hecho que una persona hubiese pensado, esta está loca, ¿cómo lo va a conseguir? Con ese simple hecho de que se moviera esa energía de esa manera, estoy completamente segura de que no lo habríamos conseguido. Entonces, volvemos a repetir, chicos, es muy importante con quién estamos compartiendo nuestros proyectos, nuestros objetivos, nuestro tiempo en términos generales. Así que esto fue otro punto fundamental para manifestarla. La frase con la que voy a cerrar el video del día de hoy, y voy a citar una vez más a Rhonda Byrne, ella es la autora del libro El Secreto. El universo siempre está conspirando a tu favor. Confía y deja que las cosas se desplieguen naturalmente. Con esto, digamos, volvemos a lo mismo que he dicho a lo largo del video, y es que si yo hubiese puesto las condiciones para que el universo me manifestara esto, o si yo me hubiese enfocado en cómo, cuándo, dónde, y no hubiese dejado el universo actuar por sí mismo, lo más probable es que yo no habría podido manifestar este carro. Entonces, con esta frase simplemente reforzamos una vez más que, si bien es cierto tener claro y tener certeza de que vamos a conseguir lo que queremos, tenemos que permitirle al universo mismo y a la energía creadora que trabaje por sí misma. No podemos, digamos, condicionarla de cierta manera. Gracias, chicos, por quedarse conmigo hasta el final. Les recuerdo que en la caja de descripciones del video van a encontrar mis redes sociales para que las visiten. Allí publico contenido nuevo todos los días. También les recuerdo que en mi canal vamos a estar encontrando videos los días miércoles y sábados a las 4 de la tarde, hora Colombia.
Los días miércoles, meditaciones y o afirmaciones, y los días sábados, videos como este que nos ayudan a tener una vida equilibrada. Así que por tu vida en plenitud, espero verte en el próximo video. Namaste.